Vamos a empezar hablando sobre la transformación social y ecológica, pero quiero comentarles cuál fue nuestra técnica de estudio o de trabajo con mis compañeros y compañeras. Nos reunimos a mediados de la semana claramente, luego sacamos las ideas principales y algo que cabe recalcar es que sacamos una palabra clave de cada miembro o miembro del grupo y entonces es ahí donde yo voy a comenzar a trabajar sobre las palabras claves que estas personas dijeron y sobre todo cómo lo pudieron comunicar con nosotros en el grupo. Bueno, entonces, damos inicio con la primera pregunta. Adelante, Said. Espérame. Ok. Bueno, la primera pregunta es, ¿qué entendemos por transformación social y ecológica, verdad? Bueno, en ciencias sociales hablamos sobre nos referimos a transformación sobre los cambios que contribuyen y que favorecen de alguna manera a la sociedad. Ojo a esto, también las transformaciones a lo largo de la historia en América Latina han sido negativas, a los cuales nosotros nos hemos enfrentado como Estado hondureño y claramente todos sabemos la historia de eso, ¿verdad? Entonces, solo quiero recalcarles de que a las transformaciones pueden ser positivas y negativas según la perspectiva de cada individuo. Entonces voy a comenzar con las palabras claves y la primera palabra clave que comenzamos a hablar fue la individualidad. Porque queremos hablar sobre individualidad como concepto básico y sobre todo como entendimiento de la transformación social y ecológica, pues la transformación debe empezar como individuo a ser personas conscientes, claras y sobre todo diversas ante un sistema social que nos está sometiendo a, por así decirlo, una inferioridad de la supremacía, ¿verdad? Sobre todo de las personas blancas, cis hetero y heteropatriarcales. Entonces, como individuos debemos de comenzar a trabajar en nuestras perspectivas y sobre todo nuestras perspectivas a futuro en lo que queremos trabajar y sobre todo en lo que queremos lograr a corto y a largo plazo, ¿verdad? Said mencionó una palabra clave que desde mi punto de vista es la esencial, que es colectivo. Toda lucha debe de ser colectiva y para que una lucha triunfe debe de entender en lo que es colectivo y el sentido de la lucha colectiva. Y eso es bien importante. Y me gustaría recalcar cómo podemos de pasar de la individualidad a lo colectivo. Pues claramente nosotros podemos comenzar a hacer el cambio desde una persona y sobre todo pasársela o comenzar a crear centros de convivio con las personas que queremos lograr un cambio. Por ejemplo, podemos hablar sobre los grupos feministas, hablando a lo largo de la historia en grupos feministas. O sea, esto como ejemplo, hubo una persona quien tuvo la crítica pensante e intelectual sobre las conductas machistas, las cuales las mujeres eran víctimas y siguen siendo víctimas, y hoy en día nos enfrentamos hoy en día tenemos a un movimiento colectivo, social, político y económico que está tratando de hacer un cambio. Ese es un claro ejemplo de cómo nosotros podemos pasar de la individualidad hacia lo colectivo. Luego Lara mencionaba la naturaleza y Lara algo que me dejó claro precisamente es que cuando hablamos de naturaleza no nos vamos a referir a la naturaleza como que si nosotros los seres humanos fuéramos dueños de ella, sino que como que también formamos parte, pues debemos dejar atrás el discurso de supremacía especista a los cuales estamos enfrentados y la cual la industria carnicera nos tiene acostumbrados a que, por decir así, nosotros somos estamos en la cima de la pirámide, que es el discurso más barato, estúpido y patético que he escuchado a lo largo de mi historia, sinceramente, porque no es así. Nosotros también formamos parte de la naturaleza y antes de que llegara el ser humano al planeta Tierra existía la naturaleza, los microorganismos y los animales como tal. Prácticamente los seres humanos somos los jóvenes en el planeta y tenemos que comenzar a respetar ese hecho histórico y ese hecho sobre la evolución del planeta Tierra. Cuando hablamos, María mencionó otra palabra clave que fue la transición, que es bien importante porque la transición es ese momento donde nosotros cuando nosotros decidimos a comenzar a tomar un cambio y sobre todo que necesitamos y sabemos de que necesitamos un cambio para futuro. Es esta palabra transición, por esa mente tenemos ese guión ahí porque hablamos de lo trans a la acción, ¿verdad? Donde debemos de tener este margen donde sabemos de que comenzar a trabajar para que logremos un cambio. Como última palabra fue mi aporte, que es la evolución.
a lo largo de la historia, los seres humanos hemos evolucionado de una manera drástica, ya sea política, intelectual, ya sea estática o geográficamente, hemos ido evolucionando. Y este es el punto donde nosotros como sociedad, la sociedad moderna, generación Z o millennials, como les quieran llamar, podemos comenzar a hacer un cambio. Es momento de crear un sentido de evolución, un sentido de evolución política, social y económica, y sobre todo ante el sistema neoliberal o al sistema capitalista al cual estamos sumergidos. Y creo que esto ha sido toda mi participación. Les cedo la palabra a mi compañera, ¿verdad? Y gracias por escucharme. Hola, buenas tardes. Disculpen si se escucha un sonido de fondo, es que tengo el ventilador en tres porque está haciendo mucho calor. Eh, yo les voy a exponer sobre la pregunta, ¿se puede cambiar el modelo en Honduras? Y resaltar también de que nosotros en las dos preguntas hicimos una lluvia de ideas para conocer la perspectiva de cada uno y de esa forma unirlo. A diferencia de Marvin, que la iba exponiendo cada una, yo la uní toda para que le diera más sentido. Algo que concordamos en el grupo es que sí se puede, pero dos, yo les ponía el ejemplo de que los que han tenido la oportunidad de conocer la planificación de proyectos, uno lleva varias propuestas y va sacando como el puntaje de mayor viabilidad de cada uno. Y, y que este proyecto de un cambio de modelo en Honduras es un proyecto de muy difícil viabilidad porque involucra mucho tiempo, costo y energía, y entre otras cosas. Bueno, eso, y también agregar un poco de las presentaciones que ya nos expusieron los compañeros acá, que hay una clara dependencia de Honduras a otros países que están reconocidos como desarrollados bajo la lógica occidental, que ciertamente va a limitar este proceso de evolución o cambio de modelo en Honduras. Y no lo voy a decir en orden, pero bueno, es una lucha interseccional, y me gustaría agregar que también es intergeneracional. ¿Por qué? Porque este modelo económico actualmente nos está invadiendo o violentando a todas las generaciones y todos los sectores que existimos y convivimos en este país. Es una lucha, bueno, aunque si es por modelo económico se están tomando frente las luchas ecológicas como los pueblos originarios y demás, también nosotros debemos hacer un acompañamiento desde las zonas urbanas, y era un debate que, bueno, un comentario que hacíamos, que es muy frecuente o muy común ver que en este tipo de luchas hay más presencia de las zonas rurales, que es donde se desarrolla todo lo que es comunitario, a diferencia de la zona urbana. Entonces, es muy necesario incentivar desde lo urbano algo comunitario. Y esto desde las teorías revolucionarias. Y creo que me gustaría agregar que es necesario un modelo en Honduras que no tenga, o que la visión principal o el objetivo principal tenga carácter económico, que era una de las críticas que le hacía el expositor del video que nos compartieron, y es muy real. Hace falta un poco de proyección o de análisis desde los otros sectores como económicos y sociales o demás. Y eh, un comentario que ya lo había mencionado Marvin, pero que también entra en esta pregunta, que hay que hacer un cambio de perspectiva. Nosotros también somos naturaleza, no hay que cambiar este accionar que es violento y siempre esa posición de superior, y ese problema de que siempre nos vemos superiores hacia los demás y hacia los demás como personas, y también hacia los demás, la naturaleza. Creo que eso sería todo. Bueno, queremos culminar nuestra participación con una de las frases célebres que aprendí en la primera formación, que es: el éxito de todas las luchas es la lucha colectiva, y lo dijo Merlin Odelic, la compañera de Guapinol, lo cual créanme que se me quedó grabado en la cabeza porque tiene toda la razón. El éxito de todas las luchas es la lucha colectiva. Es por eso que nosotros, como jóvenes pensantes y beligerantes de la población hondureña y del Estado civil, debemos de comenzar a comenzar a crear esos espacios donde estas luchas sean revolucionarias, sean conscientes, sean diversas y sobre todo sean respetables ante la naturaleza y el medio biológico que nos rodea como Estado hondureño. Y esa es nuestra pequeña participación, y espero que... No espero nada, la verdad, solo Solo espero me cosas de gustaría mí, y agregar entonces, algo. gracias. Solo me gustaría agregar algo. Tal vez muchos Sí, María. dirán,
qué tiene que ver toda la diversidad en la presentación, y es que quisimos apropiarnos del mes del orgullo de la para del las orgullo. personas del orgullo aquí. Así que, Solamente. por cierto, feliz mes del orgullo. También que también esto, el orgullo forma parte de la lucha y de la transformación social por la cual nosotros y nosotros estamos dirigidos a encaminar la sociedad hondureña. Entonces, por eso es bien importante y por eso están todas las banderitas ahí de la comunidad trans, de las personas asexuales, las personas LGBT en conjunto, porque también nosotros formamos parte de esa transformación y sobre todo debemos de tener ese sentido de pertenencia ante las luchas sociales, porque hemos sido marginados a lo largo de la historia. Marvin, también agregar que una frase que planteamos en la discusión, que lo personal es político. Así es, compañero. Bueno.